Señores, buenas noches. Como todos los martes estamos en Parte de la Razón. Después de las elecciones y pasado lo que fueron los primeros análisis, a nuestro modo de ver se ha desatado un nivel de violencia verbal en el discurso para mí inusitado. Hoy vamos a debatir de varios temas. Esencialmente, ¿qué queda políticamente después de las PASO, tan importantes estas elecciones como las de octubre, y qué pasa en lo económico? Con algunas demostraciones. Yo decía, hay como un nivel de violencia que lleva a hablar de balas de tinta, que lleva a hablar de hangarcitos en las discusiones comerciales, pero también del otro lado hay violencia cuando se diagnostica a través de la televisión una supuesta enfermedad. Hoy el expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, habló de un desequilibrio psicológico de la Presidenta de la Nación. También se habla de o cambia ella o se la cambia, y del otro lado se contesta con no vamos a cambiar nada, es lo que tenemos. La sensación que uno tiene es que la palabra es el último dique que existe antes de las vías de hecho. Y las elecciones primarias fueron una demostración cabal del mejor momento de la democracia, que es demostrar lo que había pasado. Es evidente, y esto es opinión personal, y lo sostuvimos, que el gobierno perdió las elecciones primarias, que obtuvo apenas un 26% de los votos, y que esto significó un reconocimiento implícito, no directo, con tratamientos de temas que hasta ahora estaban soslayados, como la inseguridad, o el tema de la inflación, o el tema de ganancias. Probablemente sobre este segundo tema que yo mencionaba, de la inflación, es el que menos se ha hablado, pero ayer Martín Insaurralde, el candidato en la provincia de Buenos Aires, dijo, yo percibo que hay otro dato distinto al que dice el INDEC. Hoy vamos a estar hablando concretamente con cada uno de nuestros invitados sobre estos temas. ¿Qué queda? ¿Se escuchó lo que pasó en las elecciones? La discusión económica es, en términos de ellos o nosotros, ¿es el hangarcito o somos nosotros, Nacional y Popular o las corporaciones? Después de los auspicios, con nuestros invitados. Mientras hablábamos, ustedes veían quiénes son nuestros invitados, y está ya con nosotros el senador nacional de la UCR, Ernesto Sanz. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Entendió el mensaje el gobierno de la Nación? A veces creo que sí y otras veces no. Al principio, la primera semana, me parece que no lo entendió, reaccionó con mucha bronca, con mucha emocionalidad, pero me da la impresión que después por algunas otras medidas está empezando a entender. Lo de ganancias es un ejemplo. Algunos discursos que también le escuché a la presidenta últimamente, por lo menos en los últimos días, pareciera que sí. Después en otras decisiones como lo de LAN, no. O sea, el gobierno mezcla reacciones muy diferentes. Sigo presentando a nuestros invitados. También está con nosotros el diputado nacional Carlos Heller, que es diputado de uno de los movimientos que es aliado con el gobierno nacional. Carlos, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Entendió el gobierno el mensaje de las urnas de agosto? Yo creo que el gobierno tiene un rumbo y que ese rumbo ha ratificado que tiene vocación de sostenerlo, lo cual no quiere decir que no se analicen cuestiones puntuales. A mí me parece que no está bien decir que el gobierno entendió lo del impuesto a las ganancias ahora, porque ya hubo 4 acciones de este gobierno en el año: el aguinaldo, el 20%, el segundo aguinaldo y ahora esta medida. Es decir, uno puede discutir si fueron de la dimensión adecuada, si fueron en el momento oportuno, pero es un tema que ha estado en la agenda todo el tiempo. Luis Zamora es nuevamente candidato a diputado nacional, fue legislador de la izquierda. Gracias por estar con nosotros, Luis, muy amable. ¿Entendió el mensaje del gobierno después de agosto? El gobierno perdió las elecciones, perdió muchos votos. En una parte importante fueron a un amontonamiento que se juntó en Capital y otros inventos de meses, algunos de días como Massa en provincia. Es difícil sacar conclusiones de si Massa entendió por qué se lo votó o si el gobierno entendió por qué perdió votos. Debates de fondo no hubo. Hay un gran desafío que tiene el pueblo argentino, más que pensar si los dirigentes entienden lo que le quieren decir, en protagonizar el pueblo y llevar adelante lo que los dirigentes no van a llevar adelante. ¿El gobierno perdió en la primaria? Sí, el gobierno perdió millones de votos, fue muy significativo la declinación. Lo preocupante es quién recoge parte importante de esos votos, que son amontonamientos sin proyecto alternativo. Si estuvieran gobernando harían algo bastante parecido. María José Lubertino es legisladora de la ciudad. ¿Perdió el gobierno nacional?
Bueno, yo creo que cuantitativamente se mantiene como primera fuerza, pero obviamente descendieron los votos, pero me parece que la elección PASO establece un nuevo sistema que es el punto de partida. Esto es lo que es como la rueda para definir en qué posiciones se larga para lo que será el debate principal, y habrá ahora sí debate una vez que están todos los candidatos definidos de acá al 27 de octubre, ¿no? ¿Entendió Graciela Ocaña? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Entendió, digo, el gobierno que no le fue bien en las elecciones primarias? Buenas noches, Luis. Yo creo que en un primer momento no entendió, que ahora está tomando medidas o aceptando, sobre todo los candidatos que tienen que volverse a exponer al voto en la elección de octubre. Parecería que sí, pero el problema es, y yo me pregunto, si esto no es un cosmética hasta octubre, para después de octubre volver a los mismos principios de ir por todos como hasta ahora, ¿no? Fernando Sánchez, legislador de una... ¿Es cosmética o hay un reconocimiento? Gendarmería en la provincia de Buenos Aires, lo que dice Heller, el corregir impuestos a las ganancias, el que Insaurralde hable de la inflación distinta a la del INDEC. A ver, cuesta pensar que es genuino, ¿no? Si se hace unos días previos a una elección, cuesta mucho pensar que es genuino y que es definitivo, además. O sea, que es reflexionado. Yo esperaría unos días y esperaría unos meses para ver si efectivamente hay cambios y si hay reflexión en el oficialismo, en quien gobierna el país. Si no entendió en agosto, entenderá en octubre, porque yo creo que los resultados no van a ser muy diferentes en octubre. La oposición en los principales distritos va a ganar, y va a ganar contundentemente en Capital, en Mendoza, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, y me parece que si hasta acá simularon, luego van a tener que hacerlo efectivo, porque si no los cambios se van a producir con leyes en el Congreso de la Nación. Hay que recalcar que mañana no se va a debatir ganancias, se va a debatir alguna otra cosa parecida a lo que la presidenta cree que es el debate de ganancias. Y la verdad que las condiciones no parecen haber cambiado tanto, y que lo único que ha cambiado es el resultado de las PASO. Y respecto del diálogo, la verdad que todos valoramos el diálogo. Ahora, el diálogo debe ser amplio, el diálogo no se puede hacer con unos pocos, los dueños de la pelota, o como la presidenta nomina a los titulares, sino que hay que hacerlo, creo que con los verdaderos representantes, que en definitiva son en el Congreso los partidos y los diputados y senadores que tenemos la representación popular. Ahora, yo digo, no está mal que decir escuchó. Porque para eso están las elecciones. O sea, es diferente a entendió, digamos. Entendió, parece que hay alguien que le tiene que enseñar algo que está por encima. Sí, la gente en general está por encima de los representantes. Escuchar es otra cosa. A mí me parece... Mira, por acá se dicen muchas cosas, con todo respeto. Es decir, el senador Sanz compara la elección del 2011 con la que va a haber en el 2013. Todos sabemos que las elecciones presidenciales y las legislativas se miden diferente, no se pueden hacer comparaciones, es absurdo. Yo podría decir que 2/3 de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires están en contra del gobierno de Macri, 2/3 de los habitantes de la ciudad de Córdoba están en contra de la Sota. Es decir, para presentar las cosas las podemos presentar de las maneras que se nos da la gana, haciendo juego. No, porque esta es una elección legislativa, en la que lo que se está renovando es la participación y la representación que cada una de las fuerzas políticas tendrá en el Congreso de la Nación por los próximos 2 años. Esto es lo que se está discutiendo, no es una elección presidencial. Esto ya pasó en el 2009 y parecía, y se habló de fin de ciclo, y se habló de todo. Yo me acuerdo de las cosas y las barbaridades. Pero por eso yo hablaba de la violencia muy parecida a las barbaridades que se dicen hablaba de la violencia verbal. Y después vino el 2011. Pero está bien, yo por eso hablo de la violencia verbal. A mí me parece un disparate que alguien compare a Isabel Perón con Cristina, o que alguien diga que psicológicamente no está. Pero por otro lado me parece que, insisto, no poder escuchar que hubo una elección, le pregunto a Ernesto y a Luis, es como, digamos, escuchar, entender, pero tomar el mensaje. Yo tengo tengo la impresión como que cuesta entender lo que pasó en agosto. Yo primero creo que no hay que dramatizar. Además, no es el primer gobierno en el mundo que pierde una elección de medio término. Lo que sí creo que hay que objetivamente saber, insisto, lo digo una vez más, 3 de cada 4 argentinos no acompañaron al gobierno. Y en cualquier lugar del mundo, sin dramatizar,
Un gobierno mira hacia adentro, reflexiona cuál es el rumbo que es correcto, el rumbo que hay que corregir. Yo en este gobierno lo he visto en estos 20 días, en algunas pocas cosas y en muchas otras no. Punto. Ese es el dato objetivo. Creo que si estuviera sentado acá alguien que no es senador, ni diputado, ni un ciudadano común, estaré diciendo más o menos la misma cosa, que el gobierno no fue acompañado por 2/3 de la ciudadanía y que en algunas pequeñas cosas reaccionó bien y que en otras reaccionó muy mal. ¿Compartes este análisis que hace Sanz, Luis? Yo lo que estoy pensando es que, ¿qué está planteado acá? Que un gobierno escucha, si entendió, o si la oposición entiende, escucha, apelando a maniobras electorales, a una pose marketinera, a una medida de coyuntura para ganar votos para octubre. ¿Qué profundidad tiene eso? Y a mí me parece... ¿Qué superficial? Porque supongamos que el gobierno entonces se reúne con asesores que le dicen 2, 3 medidas más o menos que caigan bien porque hay que ganar octubre. ¿Estamos discutiendo un proyecto de país? Estamos discutiendo un proyecto de país, pero a ver, permítame, Novarecio. Supongamos que, bueno, por supuesto era el asalto al salario que era el impuesto a las ganancias, un reclamo muy legítimo, extendido, confundir un impuesto, confundir una ganancia con el salario es algo elemental, ¿no es cierto? Es una confusión que no puede seguir siendo sostenida, aunque es sostenida, todavía hay una discusión sobre eso. Pero esas son las medidas de fondo. Argentina está extranjerizada en su gran parte de su economía. Están erosionando y desertificando con la soja la tierra. Están priorizando el oro por sobre el agua en la cordillera con la mega minería. Ahora viene el asalto a las napas con el fracking. Diálogo. Veamos el diálogo. Acuerdos Chevron y PF. Cuestionamientos extendidos en el país, especialmente de los pueblos cercanos. ¿Cuál fue la invitación al diálogo? Imponerlo por un decreto. El decreto es secreto, no confidencial, el eufemismo del gobierno. Y cuando hubo protesta, miremos el diálogo, represión en Neuquén. Entonces, ¿dónde está? No se puede discutir un proyecto de país. ¿Quién discute si el fracking es conveniente o no para la Argentina? ¿En qué campaña electoral la presidenta o Néstor Kirchner hablaron que iban a llevar adelante esto y dicen recogimos el voto del pueblo? No. Nunca lo hablaron. Cuando se quiso llevar adelante se lo impuso con un decreto. No tenemos como pueblo nada que decir. Cuando lo queremos decir, nos reprimen. Pero entonces, ¿no le parece que es importante discutir? ¿No le parece que el resultado... Está Enrique, yo lo quiero hacer hablar sobre el tema de endeudamiento externo. Están persiguiendo con perros para conseguir $100 y pagan $2.000 millones de pago de deuda externa, reabren el canje para pagarle a los fondos buitres que dijeron que nunca le iban a pagar. Pero la oposición no dice nada tampoco de esto. Sí, Enrique. La llamada oposición no dice nada porque en esto coincide. No van a cuestionar la soja, no van a cuestionar la megaminería, no van a cuestionar los pagos de deuda. En todo caso discuten con qué pagarla. Sí, Enrique, buenas noches, que no te salude. Enrique Piñero, cineasta y por supuesto ex comandante de aviones. Voy a contestar tu pregunta ya que estoy. Para mí no entendió y tiene que entender. Porque parece que hubieran asumido hace poco, hace 10 años que están gobernando, el impuesto a las ganancias empezó a meter, al no ajustarse, cada vez más trabajadores adentro de la masa de trabajadores que pagan, y todavía, después de 10 años, la renta financiera sigue sin ser gravada. Yo puedo tener 500 millones en plazo fijo al 15%, no pago ni ganancias sobre la ganancia, ni bienes personales sobre la totalidad. Entonces... Bueno, hay un proyecto en el Congreso del oficialismo para modificar, la política real es cambiar eso al revés, inmediatamente liberar todos los sueldos, inmediatamente gravar la renta. Eso hubiera sido un cambio de política, eso hubiera sido entender. Esto es una medida electoralista clara que corre el límite de 9 a 15 o de 6.780 a 15 y ya. ¿Está mal que sea electoralista? A mí no me... Pero está mal porque lo que está mal es que los 500 millones no paguen. ¿Por qué no pagan impuestos? Si nos quejamos porque no se escucha. No, pero ¿por qué no pagan los 500 millones impuestos? Eso es lo que no entiendo. Lo que está mal, Luis, en realidad es la simulación de haberse dado cuenta. Tiene razón. Si nosotros decimos, bueno, venimos criticando la forma en la que se aplica el impuesto a las ganancias y decimos la verdad, hay una gran masa de trabajadores que no deberían estar incluidos, porque
María José decía, la riqueza, un ingreso de 7.000 pesos, si alguien puede decirse rico con un ingreso de 7.000 pesos, de 8.000 pesos, de 10.000 pesos en una familia tipo, en cualquier ciudad de la Argentina estamos todos locos. Digo, se puede discutir hasta dónde es el piso, el mínimo no imponible, todo lo demás. Ahora, tiene que ser una ley, que respete que los ingresos medios... ¿Puedo decir algo kirchnerista para que Heller se desmaye en este momento? Digo, nos quejamos porque no nos escuchan. Y una vez que escuchan, también nos quejamos, digamos. No, mañana se va a dar un debate. Escuchar hubiera sido grabar la renta financiera. Esto es lo que yo decía y desgravar los salarios. Luis, eso hubiera sido escuchar. Mañana no se va a discutir el impuesto a las ganancias. Está claro, sí. Heller, que quede claro, mañana no se va a discutir nada sobre la ley de impuesto a las ganancias en el Congreso de la Nación. Sí, Carlos. Primero no es lo que dice el señor. Mañana se va a discutir cómo se financia lo que se decidió de modificación en el impuesto a las ganancias. ¿Se modifica la ley de impuesto a las ganancias mañana, sí o no? No. Mañana se va a discutir. Sí, pero escúchame todo lo que yo digo. No me agarres palabritas sueltas, que yo de eso entiendo. No, te estoy haciendo una pregunta para saber si mañana se va a modificar el régimen de impuesto a las ganancias. ¿Sí o no? Hay un decreto presidencial en función de atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo que modificó el impuesto a las ganancias. Y hay un proyecto de ley que vamos a tratar mañana que tiene que ver con cómo se financia ese cambio que se introdujo en el impuesto a las ganancias. Ahora, lo que hay que decir, porque si no estamos yéndonos por las ramas, con esta resolución, el 90% de los trabajadores registrados deja de pagar absolutamente, paga cero. Y digo, aclaro bien, de los trabajadores registrados, con lo cual estoy diciendo que si le sumo todos los no registrados, que obviamente no pagan el impuesto a las ganancias, es una ínfima proporción de trabajadores los que quedan afectados. Trabajadores registrados que ganan por encima de 15.000 a 25 tienen una reducción, porque se sube el monto no imponible un 20%, lo cual no quiere decir que se le va a reducir un 20%, se le puede llegar a reducir hasta el 60%. Pero le hago una pregunta, Carlos, ¿no debería ser hecho por ley, como reclama no debería ser hecho por ley, no por decreto discrecional del Poder Ejecutivo? Está en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo. Los delegados del Congreso. Sí, claro, es una facultad que tiene ilegalmente. Pero perdón, ¿cómo ilegalmente? Por supuesto que sí. Ah, sí. Perdón, quería decir algo, sí. No, que rige esto hasta diciembre, digamos. ¿Qué pasa el año que viene? Los trabajadores no lo saben. Entonces, ¿qué rige hasta diciembre? Es esta resolución. No, Graciela. Lee bien. Lo que rige hasta diciembre es la forma que se financia. El tema de los 15.000 pesos que no tributan es para siempre. Lo que hay que discutir es cómo se actualiza para adelante, pero no digas que rige hasta diciembre, porque eso es una barbaridad. Tenemos que dar la discusión esta, porque si no es imposible que volvamos a estar así, porque hoy tenemos con bienes personales, misma situación, pero no cambiemos. Entonces hay que dar esta discusión en el Congreso de la Nación. La movilidad jubilatoria se dio por ley. Durante mucho tiempo se daba por decreto del presidente. ¿No debería ser sometido a Insisto. ¿Sí o no? ¿Qué usted dice? No hay sí o no. No existe sí o no. Si vos me decís a mí me gustaría que todo sea por ley, pero yo asumo que estamos en un mundo muy particular y que dejar cierto margen de maniobra para determinadas cuestiones que tienen que ver, porque si no parece que no pasara nada, que no fuera cierto que Europa hace 18 meses que está en recesión, que Estados Unidos no arranca, que China ha cambiado la economía, que Brasil tiene problemas, y resulta que nada de eso pasa. Estamos en el mejor de los mundos y se puede hacer todo de una manera idílica. No, es que justamente lo que me un segundito, María José. Sí, Luis, dígame, Luis. No, por favor, dígame. No, perdón. Sí. Perdón. Bueno, ok. No, que yo coincido en muchas de las cosas que se dicen, pero que a veces me parece que hacemos análisis como descontextualizados, que no se puede dejar de analizar lo que fue un proceso de recuperación de la democracia, las dificultades que hay, cuáles son los factores de poder, cuáles son los distintos intereses en conflicto. Entonces, yo puedo suscribir a veces al pie algunas de las cuestiones que uno quiere que sucedan, y me he caracterizado durante todos estos años por abogar por temas que han a veces demorado décadas en lograrse como cambios. Pero eso también tiene que ver con que se den determinadas condiciones o que el gobierno tenga la fuerza colectiva, la fuerza social para disciplinar a algunos actores.
Seguro que hay que cambiar cosas en el ámbito del transporte, seguro que hay que cambiar cosas en materia Estamos de medio hablando del ambiente. salario, María José. Pero No, todo, no es una cosa... pero el salario no lo podés analizar, el salario no lo podés analizar sin pensar quiénes son los que detentan la riqueza, quiénes son los que fijan los precios, un segundo, sí, pues el salario no es una variable única. Yo me permitiría reflexionar sobre si una campaña electoral puede girar exclusivamente en si está bien o no el mínimo no imponible. Los problemas del país, con todo lo injusto que es eso, y que fue maniobras oportunistas, que más haya hecho una campaña centrada en eso, o que Moyano se haya transformado en el líder de la lucha porque y que el gobierno quiera parecer que ha escuchado a la gente porque toca ese problema, en 3 meses estamos una vez más ante un problema. Si siguen no tocarse los problemas de fondo, otra vez estaríamos discutiendo el mínimo imponible, que ahora será de 15.000 pesos. Es decir, no puede ser, estos son maniobras marketineras, maniobras de corto plazo. Si usted si usted plantea como un tema fundamental del debate político argentino el proyecto de país para los próximos 25 años, si la presidenta escuchó con el mínimo imponible, o si Massa es el futuro líder del futuro país para los próximos 30 años, porque puso sobre el tapete la discusión del mínimo imponible, lo único que está hablando es de la miseria y la chatura de la dirigencia política, que está pensando cómo consigue más votos o cómo le saca votos al otro en los próximos 2 meses. Y no qué pasa con los millones y millones, 40 millones de que habitamos este país en los próximos 20 años. Está bien, me parece que eso es lo que le concedo esto. podemos dedicarle 5 minutos a la discusión del mínimo imponible. A lo mejor estoy hablando del día a día de un asalariado. ¿Cómo? A lo mejor estoy hablando del día a día de un asalariado. No, sí, del día a día. Es indiferente. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Usted qué cree? ¿Por qué llegamos? Sí, pero digo, mientras tanto, pensar... ¿Por qué hay 25% de pobreza hacia el 30%? ¿Por qué hay 35% de trabajadores en negro precarizados, 50% considerando todos los trabajadores en relación de dependencia o no? 50%. ¿Y el mínimo imponible dónde influye en eso? No, usted sabe, en el día a día. Bueno, en el día a día de esas personas, que son la mitad de los trabajadores de la Argentina, están vinculados a que no ha habido cambio de fondo. Por eso cuando la presidenta, en el discurso de la presidenta, lo que menos llamó la atención, y fue lo más grave, como indicio y síntoma de que no nos llame la atención, es que en estos años pagó 170.000 millones de dólares de deuda externa. Me sorprendió a mí, que sigo la deuda externa lo más minuciosamente que podemos, en nuestro grupo. 170.000 millones de dólares. ¿Quiere que hagamos una cuenta de la vivienda, los hospitales, lo mínimo no imponible, los salarios y las jubilaciones que eso implica? Ahora, a mí me preocupa, senador Sanz, también desde, digamos, el sector de la oposición de Luis Zamora, radicalmente opuesto a este modelo. Es que... que incluya el modelo que defiende el gobierno, la oposición, porque es exactamente el mismo. Pero Sanz no es lo mismo que el kirchnerismo. No, nadie es igual a otro. Nadie es igual a otro. Lo que quiero decir es que si no discuten deuda, soja, megaminería, extranjerización de la economía y concentración de la propiedad, no discuten los problemas estructurales del fondo de la Argentina. ¿Usted cree que el 11 de agosto la gente votó por la soja en la megaminería o votó por... Yo creo que en pocos meses la asignación inflación por hijo no se va a poder pagar si no se hacen, con el poder adquisitivo que tiene hoy, si no se hacen cambios de fondo, ¿no, Varecio? Eso es lo que yo creo, que la vida cotidiana, el aumento de los precios, la inflación, que está muy vinculada a los formadores de precios, la concentración de la propiedad que permitió el gobierno en estos años, ha hecho que 4 empresas fijan el precio de la yerba mate, $2 de la azúcar, $2 de la leche. Pero eso dice el kirchnerismo, No, es el discurso del kirchnerismo. ¿Y el de frente cuál es? ¿Y el de frente cuál es? Lo interrumpía el senador Sanz cuando iba a hablar, perdón. Gracias a quién se sancionó la ley. No, le iba a preguntar, tengo la impresión de que también la oposición recibió un mensaje en esta última elección de agosto. Digamos, fue un castigo para mí, más allá de que se enojen todos, para el gobierno, pero también fue, no fue uniforme hacia un sector, digamos, no hubo una carta blanca para toda la oposición. Sí, nunca el voto es uniforme para un solo sector. El voto encierra, a mi juicio, muchos mensajes. Está claro que aquí hay un mensaje inicial hacia el gobierno de disconformidad con algunas cosas, hay un mensaje de búsqueda de mayor equilibrio, y en ese mensaje de búsqueda de mayor equilibrio también hay un mensaje a la oposición para que construya equilibrio. Yo soy de los que mira el sistema político con mucha preocupación. Creo que después de la crisis del 2001-2002
que se llevó puesto no solo un sistema económico, sino también se llevó puesto un sistema político que nos había acompañado durante mucho tiempo, que era el del bipartidismo, que con sus más, con sus menos, con sus vicios y sus virtudes, pero que había generado equilibrios, contrapesos, vigilancias, controles, alternancia, y eso se perdió. Y creo que eso es un valor que la sociedad reclama. Y en la búsqueda de mayor equilibrio hay un mensaje a la oposición que tiene que construir de cara al futuro ese equilibrio. De la naturaleza, ¿por qué se perdió? Rebobinemos cómo fue que se perdió y qué pasó, porque si no es como que todo hubiera pasado. ¿Que se perdió qué cosa? No, él habla de que se perdió el bipartidismo. Hubo una se perdió el equilibrio, más allá de perdió los nombres, porque más allá de quienes formaban parte, porque se perdió el equilibrio. En cualquier, lo que quiero señalar, Luis, es que en cualquier democracia del mundo sólida tiene dos fuerzas, por lo menos dos, que tienen competitividad, equilibrio, y capacidad de un proyecto de gobierno, digo, o sea, no solo que haya otro. Perfecto, bueno, ahí está, la competitividad que da el proyecto. En la Argentina, la reconstrucción que hubo en estos años fue una reconstrucción inarmónica, desequilibrada. Se reconstruyó el oficialismo usando y abusando del Estado y no... país de la tierra, no conozco ningún país de la tierra donde las cosas funcionen bien cuando el Poder Ejecutivo y el Legislativo no son del mismo signo. No conozco ningún país de la Tierra. Me alarma... ¿Cuando no son del mismo signo? No conozco. ¿Cantidades? ¿A dónde? Hoy Estados Unidos tiene la Cámara Baja... No, tiene una, y los líos que tiene, y los líos que tiene, y los líos que tiene. Vamos, Italia no tiene, no tuvo, en los últimos 50 años no tuvo. Francia tuvo en contra el Senado, Alemania no tuvo Merkel. Pero anda mal, pero funciona. Les va un poquito mejor a Alemania, me da la impresión. No creo. Luis, el problema... Estoy alarmado cuando escucho, por ejemplo, que la oposición planea, si llegara a tener un poco de fortuna electoral, disputar la presidencia de la Cámara de Diputados. Escucho con alarma... No el radicalismo. Yo no dije el radicalismo. No, pero nobleza obliga. Pero de eso se está diciendo. Escucho con alarma cuando aparecen desde comunicadores sociales o algunos políticos retirados hablando de la salud mental de la presidenta. Absolutamente. Porque eso, ojo con lo que puede estar encerrando, Es decir, preocupémonos con alguna de esas cuestiones. ¿Le preocupa hablar de balas de tinta? Yo me quiero recordar cuando un comunicador social con un presidente de una organización patronal del campo, después de la elección del 2009, empezó a decir tendrían que irse ya, porque el pueblo ha opinado y tendrían que irse ya. Ojo, está bien. Ojo con lo que se está gestando en algunas usinas, que por ahí no tienen paciencia para esperar que la política haga lo suyo. Creo que la Argentina, este año se cumple 30 años de democracia, creo que aprendimos que podemos, y en situaciones límites, la democracia se ha mantenido y las fuerzas políticas han mantenido esa democracia y la sociedad reclama esa democracia. Así que yo la verdad que más allá de las cuestiones extremas, que a mí también me preocupa algunos discursos de la presidenta, me preocupa esto porque la verdad es que creo que el sistema democrático, digamos, los insultos, todo esto no sirven ni ayudan, pero también, Carlos, me preocupa, digamos, que cuestiones como que querramos ahora levantar sobre el tema de disputar la Cámara de Diputados, digamos, más allá de las opiniones que puedan tener cada uno. Me parece que esto, si hubiera una primera minoría que no fuera oficialista, se puede hacer. En el 2001, en el gobierno de la Alianza, vos lo recordarás, María José, cámaras. Vos estabas Las ahí. dos cámaras. Un desastre. Sí. No fue un desastre. El oficialismo, la propia presidenta de la Nación votó a puerta, yo recuerdo en el Senado. Pero no porque Puerta fuera presidente. Pero no porque fuera golpista, digamos, ni jamás se me ocurriría pensar que la presidenta fue en ese momento golpista, digamos. No, pero es verdad, pero digo, que Puerta fuera presidente provisional del Senado no era destituyente. ¿Cómo? Que Puerta fuese el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, ya ni me acuerdo, no era destituyente. Toda la situación, que la presidenta toda la fuera situación destituyente de en ese crisis momento, que era institucional senadora. que termina con el helicóptero, ¿cierto? Y todo lo que pasa después, y el que se vayan todos, y la destrucción del sistema político, y la pérdida de confianza que la ciudadanía tuvo por largo
periodo hacia todo lo que tuviera que ver con la política, que comenzó a reconstituirse a partir del 2003 con la presencia de Kirchner, que una de las grandes cosas que ha generado es volver a darle a la política el valor y el lugar que tiene. No nos olvidemos, ¿cuánto pasó? Eso no pasó dentro de los 30 años de la democracia. O esa crisis no pasó dentro de ese proceso. Pero se resolvió dentro del esquema democrático y aparte, como vos recordarás, ahí hubo ya una crisis social, económica, que venía del menemismo, como recordarás, y aparte una crisis de los partidos. O no nos olvidamos que las elecciones previas se votó a Clemente, digamos, fue uno de los más con mayores votos tuvo. Fue la crisis de las relaciones carnales, fue la crisis de la privatización de todo lo público, fue la crisis de la destrucción del mercado interno. Esa fue la crisis del 2001. Esa fue la crisis del 2001. Y eso es lo que cambió a partir del 2003. Pero yo creo que esta generalización complica. La privatización de lo público YPF fue apoyada por quien hoy está en el gobierno. Digo, porque si no, ¿quién restatizó YPF? ¿Pero quién privatizó? ¿Quién privatizó antes? El menemismo. Con el apoyo de... ¿Quién restatizó? Vamos a poner apellidos distintos a la misma persona. A mí me preocupa. Un día se llama menemismo, el otro día kirchnerismo, el otro día dualdismo, pero esto todos los mismos. A uno porque si no, no se escucha. Con mayoría y control estatal. Está retatizada. Es una retatizada. Escuchamos una cosa, y vos venís a decir, porque le dieron 20 kilómetros, decís que Cuadrado, que la empresa dejó de ser estatal. No le dan dimensión a las cosas, todo, es imposible. A mí me parece... Espera. Hay algo que me parece muy importante, que en estos días se ha debatido, que es el tema de LAN, que yo hablaba de cierta violencia verbal innecesaria respecto de generar un conflicto casi diplomático con Chile con un tuit de la Presidenta de la Nación. Digo, si yo creo que hay que defender los contratos vigentes hasta el 2023 de LAN, soy vendepatria y trabajo para las Corpo. Y si en cambio digo lo contrario, defiendo Aerolíneas. Te lo pregunto como alguien que trabajó en el negocio aerocomercial. La verdad es incomprensible. Toda esta movida es toda. Desde hacerse cargo de la quiebra fraudulenta de Marsans, cuando el Estado estaba pagando los sueldos y los aviones, que alguien me explique por qué nos metimos con Marsans, asumimos su deuda, nos pusimos en una situación de que nos ejecuten en el CIADI. ¿Para qué? Bastaba con decir a los que alquilaban los aviones: te estoy pagando los aviones hace 3 meses, tenés cláusula de rescisión unilateral, dame. A los empleados y muchachos, hace 3 meses estamos pagando los sueldos nosotros, ¿quieren seguir trabajando nosotros, mismo sueldo, mismo escalafón? Pasen. Y reabrís Aerolíneas Sociedad del Estado, cosa que se podía hacer porque Marsans había incumplido. Pero digo, en el hoy. ¿No? El hoy no tiene que ver con eso. El hangarcito. Pero ¿qué pasa con eso? Ponés a Recalde, que es un niño que no deja de hacer papelones semestralmente, no tiene la menor idea cómo se gestiona una línea aérea, y después Kicillof, que es el número 2, te habla de un hangarcito, eso te habla del conocimientito que tienen del negocio. Porque la verdad, hay un empeño de los jefes de Estado en general en defender sus designaciones, a punto tal que empiezan a complicarles la gestión. Es decir, Cristina, cuando reinaugura el hangar de Cata, que estaba ahí cuando yo volaba en el 80, dice: a Mariano Recalde no lo nombró el Espíritu Santo, sino esta presidenta. Claro, después de todo esto, el Espíritu Santo debe estar muy agradecido por la aclaración, porque la verdad que es un papelón todo lo que dijo. Dijo que está compitiendo con la derecha pinochetista instalada en el país. Ahora digo, la trajo Kirchner. Kirchner no trajo a la derecha pinochetista, trajo a LAN. Y la trajo porque se pudrió Southernwinds y LAFSA. Entonces es todo un círculo que es incomprensible que ahora no tienen idea de lo que es llevar 10 aviones todas las noches de 6 y volver a traerlos a la mañana. No se puede. Económicamente no se puede. Operacionalmente no se puede, porque la jornada de los pilotos termina 2 de la mañana y empieza a 3:30 para traer todo eso, y colapsa el sistema de tráfico aéreo. Es a esto lo que yo me refería, senador Sanz, cuando decía al comienzo que también hay una suerte de violencia verbal, que por ejemplo detona en un conflicto que Chile nos enrostra, que el presidente muestra sus declaraciones de bienes, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué análisis haces de lo que está pasando con LAN? Bueno, que es un desborde del gobierno, la verdad, increíble, porque como dice Enrique, a esta empresa la trajo el kirchnerismo a la Argentina en un momento en donde había 800 empleados en la calle, que eran los de LAPSA, los de Southernwinds y los de Dinar,
Lo escuché los otros días a Ricardo Sirielli, que es un sindicalista que a mí me merece mucho respeto, porque cuando se discutió el tema de la estatización de Aerolíneas Argentinas fue con argumentos muy sólidos a favor del gobierno y a favor de la estatización, que estuvo en los primeros años del kirchnerismo y puede dar fe de cómo vino LAN a la Argentina, y ahora no se entiende por qué razones esas condiciones para operar en cabotaje en la Argentina, el mismo gobierno que las trajo se las está quitando. Yo no soy amigo de ningún monopolio, en ninguna de las áreas. Y me parece que tener el monopolio de Aerolíneas Argentinas no le hace bien ni siquiera a Aerolíneas Argentinas. Incluso digo, cuando uno como empresa del Estado pueda defenderla, digamos, como una empresa de bandera y que pueda tener un trato, no sé, no que soy privilegiado porque me suena... Yo soy de los que creo, yo soy de los que creo que Aerolíneas Argentinas no es una empresa que tenga que tener obligatoriamente utilidades y rentabilidad. Claro, por ejemplo, yo soy de los que, a mí no me asusta que tenga déficit. En todo caso, en la Argentina, lo que tenemos que discutir es cuál es el monto del déficit, cuál es la relación que hay entre el déficit y la mala gestión, etcétera, etcétera. Ahora, ese hecho, y tener una línea de bandera para que vaya a los lugares a través de una estrategia de conectividad que no tiene que ver con la utilidad, con la rentabilidad, me parece que en la Argentina está claro. Pero de allí a que tenga que ser la única línea y que no pueda haber otras que puedan prestar un mejor servicio a la gente. Una pregunta, sí, claro, Piñero, porque hay muchos países que tienen líneas de cabotaje que no son nacionales. Sí, muchas. ¿Sí? No, muchos, pregunté, no, dale. Que es uruguaya, volaba en Chile. ¿Cuánto más? Seguí, muchos dijiste. Enrique, hay muchos, pregunté yo digo, porque a mí me parece que en general el cabotaje es nacional. Estatal, nacional, hay una compañía, la compañía del país. Quiero retomar. Pero espera que conteste Piñero. Pero Uruguay tiene buquebús y tenía Pluna hasta hace un rato, todos tenían. Uruguay. Hay montones de compañías. El tema no es ese, es que hay una confusión. Es decir, ahora tenemos un Estado pidiéndole a una línea aérea permiso para hacer cabotaje en otro Estado. Es un disparate. O sea, un Estado habla con otro Estado y además no saben que en general Chile puede ir cualquiera a hacer cabotaje. Ya fueron a hacer cabotaje a Chile y les fue mal, pusieron Aerolínea del Sur. En Brasil quebraron varias líneas aéreas, había muchas, pero también se puede. Lo que pasa es que LAN LAN es una empresa argentina, tiene aviones matriculados en Argentina, bajo leyes argentinas, con trabajadores argentinos, es la filial argentina de LAN Chile. Entonces, si la trae el propio gobierno... Como hay 5 LAN, sí, ¿no? están radicadas, exacto, están radicadas. Y podría haber aerolíneas Chile, podría haber aerolíneas Brasil. Pero no vamos a decir que esas son líneas... Sería la filial de aerolíneas en Brasil con trabajadores brasileños. Es como decir que el Citibank en la Argentina es nacional porque es la filial argentina. No, es nacional no, pero es la filial argentina, emplea trabajadores argentinos, bajo leyes argentinas. Pero yo le hago una pregunta que dijo argentinos. Pero yo, Carlos Laura, si traemos esa inversión... ¿Quién trajo LAN a la Argentina? ¿Cuándo llegó? La respuesta se dio completa. Cuando trajeron a LAN, en el medio de la situación que había una crisis enorme, y la prioridad fue defender la fuente de trabajo y resolver un problema que estaba. Entonces, lo trajo este gobierno, pero le firmó contrato ¿hasta cuándo? Yo no dije que la tengan que echar. ¿Vos me escuchaste decir que haya que echar a LAN? Pero el gobierno, si queremos cambiarla de 6 la echamos. Eso es sinónimo. Yo no lo sé. Yo lo sé, pero yo no dije eso. Lo que me parece terrible. Solo estoy diciendo que yo no dije eso. A ver, en primer lugar, la mayoría de los argentinos, y hubo un importante debate en el Parlamento, están de acuerdo con la renacionalización de Aerolíneas Argentinas, se esgrimieron argumentos, hubo un debate parlamentario. Pero no de esta forma. Seguramente puede haber opiniones múltiples en relación al tema. Lo cierto es que hubo un importante debate parlamentario y esta ley se votó con una composición plural y no solo por parte del gobierno. Sí, pero hay consecuencias y esta es la consecuencia. Segundo punto. ¿Cuál? Segundo esta punto, es la consecuencia. En relación al tema de LAN, pero si me dejas terminar, en relación al tema de LAN, se pone como una cuestión tremendista. Me hace acordar a cuando se discuten las relaciones con Brasil y siempre se ponen titulares de que la presidenta argentina se peleó con la presidenta de Brasil. Se están discutiendo intereses económicos y se están discutiendo contratos que desde un Estado soberano pueden ser repactadas las reglas de esos contratos
En los márgenes que el derecho permite. Con alguna lógica, claro, en los márgenes, en los márgenes que el derecho permite. Sí, la expropiación tiene que tener una razón de Estado y apuntar al bien común. Acá ninguna de esas dos cosas se da. Bueno, entonces no se puede expropiar. De un debate Así con nomás. la empresa. No, pero eso es una expropiación encubierta. Hay 5 millones de dólares invertidos. Un hangar tiene 2 millones de partes de repuestos, miles de computadoras, 3 turnos de gente trabajando todo el tiempo, plumas, grúas. Se saca un motor en menos de lo que canta un gallo y se pone uno nuevo. Es decir, es un centro operativo. Es casi si uno deshace eso, es una expropiación. Lo del hangarcito tiene que haber una razón de Estado tendiente al bien común. Acá no la hay. Graciela. No, a mí la verdad es que lo que me preocupa, digamos, nadie duda de que Argentina debe tener una línea de bandera propia, nacional, que nadie nunca duda, no, hay se muchos que están en contra. Bueno, yo estoy a favor de eso. No así. Lo que también a mí me preocupa... no estamos de acuerdo. La verdad, no digan que nadie duda porque no es cierto. Pero muy poco. Lo que a mí me preocupa es esto, es el manejo y en quiénes están el manejo, digamos. Yo lo he denunciado a Recalde, digamos, no puede ni cerrar sus declaraciones juradas con la del padre, el coso, que son 3 declaraciones juradas de un mismo año. Yo digo, esa persona tiene en manos millones que no es dinero de la presidenta, es dinero de todos los argentinos, que aparte hemos decidido financiar justamente la interconexión en la Argentina con fondos, porque como todos sabemos, Aerolíneas tiene pérdidas, que yo también, a mí no me asusta que una empresa nacional, un servicio público del Estado, esencial, pero tiene que manejarse con racionalidad, y yo creo que esa racionalidad no la tiene Mariano Recalde, y esa racionalidad lo está llevando... Escuchemos todavía a Ocaña que está hablando. Perdón, corre el riesgo de que le diga eso. ¿Cómo, Luis? Que escuchemos a Ocaña que está hablando. No, lo estoy escuchando. Usted corre el riesgo de que yo le advierta que está hablando Ocaña, no me dé la palabra eso me todavía. pasa siempre, no se haga problema. Me falta Kunkel nomás. Una cosa más. La verdad es que el riesgo que corremos todos es que estas malas administraciones empiecen a que los millones de argentinos que apoyaron esta decisión cambien, porque ya sabemos cómo es el discurso. Una línea ineficiente, mal manejada. Tienen que manejarla personas que sepan y conozcan el negocio y fundamentalmente no lleven a la presidenta a cometer errores como las que lo están llevando con el tema del argancito y esto. Yo me permitiría retomar un poquito con el planteo que inicial. Fíjese, en la campaña electoral se tocó el tema de LAN, el tema de Milani, como se toca el de LAN ahora. Es encontrar un punto para poder sacarle votos al gobierno, el gobierno ver cómo se defiende de este tema sin ir. Milani, ¿usted sabe que Milani sigue siendo jefe del ejército? Claro, por supuesto que lo ¿Usted se acuerda? Programas como este, donde se tocaba el tema de Milani. Gente indignada, dirigentes políticos, candidatos indignados con lo de Milani. Se ha comprobado más, se ha avanzado más en la vinculación de las sospechas iniciales de Milani con crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, ya no se habla más de Milani. Ahora se encontró LAN, mañana se encontrará otro. Cuestiono esto, Novarecio, cuestiono que el uso marketinero de temas importantes y profundos. Porque el impuesto al salario es un tema, como usted mismo me lo señaló a mí, un tema delicado. Pero el uso de eso lo termina bastardeando y banalizando todo. Habla mal de la dirigencia política, habla del drama que tiene la Argentina y el mundo, ¿no? Porque la verdad que, como se señaló, yo tengo la crisis de representación y yo tengo la impresión no de es que solamente un problema yo comparto con usted que hay que empezar un país a 25 ¿no? años. Yo comparto con usted que hay que empezar un país en grande a 25 años. No, ¿Usted sabe qué pasa? Que en el medio nos van aerolíneas. Bueno, pero estos temas no dejan de ser importantes, pero si se los incluye y se le da persistencia en el debate, mañana se va, mire, no lo quiero desafiar, ¿no? Desafíeme tranquilo. No estoy desafiando a los estoy hablando en general, especialmente de los candidatos en elecciones buscando votos. Mira, así como el macrismo pone un humorista destacado para conseguir votos porque no los puede conseguir con su propuesta y sus ideas, o busca un árbitro de fútbol, el Frente Renovador inventa un Massa que viene del kirchnerismo, lo transforma en opositor en 10 minutos, lo arma como candidato, el gobierno arma como candidato a un Insaurralde que no lo conocía nadie, y que acá tiene que hablar de su enfermedad, una cosa triste, Ernesto, para poder ganar votos. 2 minutos tarde. Para poder ganar votos. Sí, Ernesto, dígame, por favor. No, respecto a lo que dice Zamora de Milani. Es verdad que el tema, por ejemplo, el de Milani, se cayó de los primeros lugares en la mediatización.
pero no es cierto que haya quedado olvidado. Creo que en el voto de los 3 de cada 4 argentinos ese tema está presente y además pasó en todo caso del ámbito del Congreso, en donde pudo frenarse el pliego de Milani, está en el ámbito de la justicia. Que podamos discutir si la justicia es adecuada en sus respuestas es un para tema. el próximo programa. ¿Sabés lo que yo Hago quiero? los auspicios. Yo quiero- Una pregunta.